La encontraron al mediodía, si es que a eso se le puede llamar encontrar. El cuerpo de Clarabel estaba medio enterrado en la arena abrasadora, acurrucado como el de una niña con el vestido desgarrado, pegado a su piel, quemada como un sudario. Sin agua, sin sombra, ni siquiera un grito. Su voz hacía tiempo que había sido devorada por el desierto y la desesperación. Alguna vez la llamaron. Una buena chica le dijeron que debía callar, obedecer, pasar desapercibida si quería sobrevivir. Y obedeció hasta que la traición vino de quienes decían protegerla. Su tutor había arreglado venderla en matrimonio a un hombre que le doblaba la edad a cambio de saldar una deuda. Desesperada, recurrió a Samuel Crenshaw, un joven de ojos amables y voz suave, quien prometió llevarla a través del desierto hacia la libertad. Mintió. Cuando ella rechazó sus insinuaciones, su calidez desapareció como la niebla al amanecer. ¿Te crees mejor que yo?, escupió antes de agarrarla por las muñecas, como si fuera un animal salvaje. Y entonces, con una frialdad escalofriante, la ató a un mezquite seco y se alejó cabalgando dejándola allí para que se quemara viva bajo el sol implacable. Nadie oyó el último grito de Clarabel. Nadie. Las marcas crudas y ensangrentadas en sus muñecas fueron testigos de su desesperada lucha contra las cuerdas. Su sudor se había secado, sus lágrimas se habían ido. Cada respiración era una batalla lenta y perdida. Pero lo más cruel no fue el calor ni las heridas, fue el silencio de un mundo que la había abandonado. No murió rápido. El desierto era un verdugo paciente. Esperó, y en medio de aquel infierno abrasador y silencioso, algo titiló. Un aliento, una sombra en el horizonte. Una esperanza que se negaba a morir allana no estaba buscando a alguien a quien salvar. Él era quien necesitaba ser salvado. La sangre empapaba la camisa de gamuza que se le pegaba a la espalda y cada respiración era una daga clavada en el pecho. El mundo ondulaba y se distorsionaba bajo el calor abrasador del desierto. Pero entonces la vio frágil, inmóvil, atada a un árbol muerto, como una ofrenda abandonada por los dioses. Clarabel ya no se sentía a sí misma. No lloraba, no luchaba, ni siquiera soñaba. Solo respiraciones entrecortadas y una desesperanza total que la despojaba de todo, salvo de la voluntad de resistir. Cuando una sombra cayó sobre su rostro agrietado por el sol, pensó que había llegado el final, el regreso de Samuel, o algo peor. Pero los ojos que la miraban no estaban llenos de conquista ni de crueldad. Contenían algo infinitamente más peligroso: comprensión. Ayana debería haber seguido su camino. Era un jefe de guerra herido y perseguido, y ella era la imagen viva de todas las traiciones que los apaches habían conocido. Piel pálida, ojos azules, el eco silencioso de promesas que siempre terminaban en balas y tratados rotos. Pero las cuerdas en sus muñecas desgarradas, ensangrentadas, contaban una historia que él reconocía. Y aún así dudó. Desmontó no como un conquistador, sino como un hombre impulsado por una fuerza que no sabía nombrar. Su mano endurecida por la guerra y la pérdida, trabajó con cuidado en los nudos que mordían su carne, sin preguntas, sin exigencias, solo acción silenciosa, cada movimiento, una rebelión contra todo lo que le habían enseñado sobre la piedad y los enemigos. Clarabel abrió los ojos apenas. No vio a un monstruo, no vio a un salvador, vio a un hombre herido, firme e increíblemente bondadoso. En ese instante, su terror se resquebrajó apenas.
y en su lugar algo desconocido comenzó a agitarse. Confianza. Por frágil que fuera, era real. Y así, dos almas al borde de la muerte, una dejada para morir, otra huyendo de sí misma, colisionaron en un desierto que solo había conocido crueldad. Pero bajo el sol abrasador y los buitres que giraban en el cielo, algo inesperado echó raíces. No solo supervivencia, no solo alianza, sino el primer hilo de un destino compartido, tejido no con sangre ni deber, sino con el acto silencioso y radical de la compasión. Ninguno de ellos, ni siquiera Ayanna, pudo prever la pesadilla que se acercaba al galope. Samuel Crenshaw emergió en el horizonte como un fantasma salido del infierno, flanqueado por dos hombres a caballo, con las manos demasiado cerca de sus armas y los ojos demasiado ansiosos por sangre. La sonrisa en el rostro de Samuel no era humana. Era la sonrisa de un hombre que no venía en busca de la verdad, sino a enterrarla. Ayanna se colocó entre Clarabel y el peligro con los ojos afilados, como obsidiana, las manos deliberadamente alejadas de su cuchillo. Sabía cómo los hombres blancos tergiversaban las historias, un solo movimiento en falso, y lo llamarían un rescate que salió mal. Clarabel permanecía detrás de él temblando, pero no por miedo al apache. Su miedo nacía del reconocimiento. Conocía esos ojos, esa sonrisa burlona. Samuel no había venido a ayudar. Había venido a terminar lo que empezó. Samuel habló primero con una voz que destilaba veneno. Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. Un piel roja arrastrando a una chica blanca en medio de la nada. Donde yo vengo eso se castiga con la horca. Sus palabras golpearon a Clarabel como una bofetada, no tanto por la mentira, sino porque repetían todo lo cruel que el mundo alguna vez le hizo creer sobre sí misma que era desechable. Pero dio un paso al frente con fuego ardiendo en su voz agrietada. Él me salvó. Samuel me ató y me dejó para morir. ¿Quieren justicia? Empiecen con él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un relámpago antes de la tormenta. Pero la justicia en este lugar no cabalgaba sobre la verdad, cabalgaba sobre rifles y reputaciones. Los hombres se rieron, no porque fuera gracioso, sino porque si se reían, no tenían que responder. Porque si apretaban el gatillo, no tendrían que enfrentar lo que decía la muchacha. Ayanna no se movió. Clara contuvo el aliento, y en ese momento sin aliento, con la verdad sangrando en el polvo y el odio cargando su recámara, lo que los salvó no fue un arma. Fue el retazo de humanidad, por frágil que fuera, que aún parpadeaba en los hombres que alguna vez fueron niños, enseñados a temer lo diferente. Y ese parpadeo fue suficiente por ahora. El primer disparo no mató a nadie, pero asesinó la ilusión que Samuel Crenshaw había construido con tanto cuidado. La bala impactó en la arena entre los caballos, haciéndolos encabritarse y relinchar con pánico. En un instante, la sonrisa se desvaneció del rostro de Samuel, reemplazada por la aguda realización de que ya no tenía el control de la historia. Sobre una cresta rocosa, a no más de 50 metros, se alzaba la silueta de un guerrero apache, recortada contra el cielo ardiente. Su rifle brillaba bajo el sol como una hoja de juicio. Ayanna alzó la vista y esbozó la más leve sonrisa, una curva afilada como navaja sobre su rostro manchado de sangre. Una palabra salió de sus labios en su lengua natal, Nalnish, su hermano. Y no estaba solo. El rostro de Samuel se volvió ceniza. Un apache herido era manejable.
pero una partida de guerra invisibles entre las rocas, observando, esperando. La tensión en el aire crujía como madera seca. Todas las miradas se volvieron hacia la cresta, con la misma pregunta no dicha. ¿Cuántos rifles nos apuntan ahora mismo? Ayana empezó a hablar con su hermano en apache, con un tono fluido pero cargado de una furia contenida. Clara no entendía las palabras, pero sentía el peso detrás de cada una. Samuel gritaba en protesta, intentando imponerse por encima de ellos, hasta que Ayana se volvió hacia él y soltó la verdad como quien desenvaina un cuchillo. Le dije a mi hermano que este hombre ató a una joven a un árbol y la dejó para los buitres, que lo hizo porque ella se negó a someterse a él. El silencio que siguió fue más punzante que cualquier grito. Nadie lo negó. Nadie lo defendió. Marcus Webb y Dutch Kellerman miraron a Clarabelle, luego a sus muñecas, luego a los moretones apenas ocultos bajo la tela rasgada. Toda defensa se desmoronó bajo el calor del desierto. Entonces la voz de Nalnish tronó desde la cresta sólida e inamovible. Un hombre que daña a una mujer no es un hombre, es un animal. Y a los animales se les da caza. Clarabelle podría haberse escapado. Nadie la habría culpado si hubiera desaparecido en el polvo de la frontera, llevando consigo solo el recuerdo de haber sido salvada y el susurro frágil de un amor jamás pronunciado en voz alta. Pero cuando miró a los ojos de Ayana, ensangrentados, decididos, supo que si callaba, ahora volvería a ser invisible, tal como la sociedad siempre le había exigido. En medio del viento abrasador del desierto, con el cabello enredado y el rostro manchado de tierra, Clarabelle recogió el revólver de Samuel de la arena. Revisó los cilindros con la seguridad de alguien que había sido forjada por el fuego. Su mano ya no temblaba. En ese momento, no solo se defendía a sí misma, estaba hablando por cada mujer silenciada que alguna vez había sido encadenada por el miedo. Cuando se acercó la caballería, Ayana intentó protegerla instándola a huir, pero Clarabelle lo detuvo. Si te vas, al menos uno de nosotros vive, pero si te quedas, todos morimos. Su voz no suplicaba, mandaba. Apuntó el arma a la sien de Samuel, el mismo hombre que la había dejado morir como basura descartada, y gritó justo cuando los soldados llegaban. Este hombre me atacó. Lo tengo bajo control. A los ojos de esos soldados, Clarabelle no era una víctima, era una heroína. Vieron a una joven blanca apuntando con un arma a un hombre en medio de la nada. No vieron a Ayana. No vieron a los guerreros apaches. Solo vieron una narrativa conveniente para su informe, una chica indefensa que venció a su agresor. Clarabelle había elegido la justicia, pero el precio fue convertirse en otra persona, interpretar el papel de la mujer frágil que se defendió para proteger al hombre que realmente la había salvado. En el teatro de la sociedad ya no era una presa, pero en el fondo lo sabía. Había entregado una parte de su alma para mantener viva la verdad oculta a plena vista, respirando bajo una máscara de mentiras aceptables. A Samuel Crenshaw lo ahorcaron en una mañana empapada de niebla. Su cuello no se rompió solo por la soga, sino por el peso de cada mentira que creyó haber enterrado bajo la máscara de un hombre blanco respetable. Cuando sus botas resbalaron de la tabla podrida del cadalso, ni una sola persona en la multitud alzó la vista con compasión en los ojos. Clara se sentó en la primera fila, su expresión indescifrable, las manos aferradas a su vestido, como si se preparara para el último estremecimiento de una tormenta larga y brutal. No lloró. No gritó.
Simplemente observó cómo finalmente giraba la rueda de la justicia. Pero cuando los ojos de Samuel se tornaron vidriosos y sin vida, una amarga verdad se deslizó en su corazón. La justicia había llegado demasiado tarde y no traía paz, porque ninguna ejecución podía borrar las marcas de soga en sus muñecas, ni el terror hueco de sentarse sola en el desierto, esperando morir en silencio. Nada, ni siquiera los vítores de una multitud ansiosa por cerrar el capítulo, podía devolverle la sensación de seguridad que había perdido para siempre en el instante en que la confianza se convirtió en traición. Después del juicio, la llamaron la chica valiente. El dueño del hotel le ofreció trabajo como cocinera. La modista quería tomarla como aprendiz. El pueblo que antes se esforzaba por ignorar su existencia, ahora se aferraba a su supervivencia como prueba de que eran personas decentes después de todo. Pero Clara sabía mejor que nadie, no entendían absolutamente nada. Porque lo que había perdido no era solo la inocencia, no era solo la juventud, era la creencia de que la verdad tenía voz en este mundo, a menos que sangraras para hacerla oír. Y aún ahora, mientras Samuel se balanceaba en el viento matutino, Clara comprendió no la habían salvado, ella había sobrevivido. Y hay un mundo de diferencia entre una cosa y la otra. Clara se encontraba al borde del pueblo, como alguien que camina dormida hacia su destino, con la luz de la luna proyectando sombras alargadas sobre la arena y su certeza hecha jirones. Después del juicio podría haberse quedado. Los habitantes habían empezado a verla de otra manera, algunos con respeto, otros con una simpatía cautelosa. Por primera vez en su vida tenía una cama, un trabajo, incluso un nombre que la gente ya no escupía. Pero cada noche sus pies la llevaban de nuevo al límite del desierto, donde una parte de su alma aún esperaba enredada entre el viento y la memoria. Y entonces esa noche él regresó. Ayanna apareció en silencio, cabalgando como un mito demasiado terco para desvanecerse. Su herida había sanado, pero sus ojos aún cargaban dolor y algo más esperanza. No le preguntó si lo recordaba. Simplemente dijo, «Te dije que siempre habría un lugar para ti entre los míos. Esa promesa sigue en pie». Clara miró hacia el pueblo donde había encontrado una versión de seguridad, una fracción de dignidad. Luego miró a Ayanna, el hombre que había apostado su vida por la de ella cuando nadie más lo haría. Sabía que si se marchaba con él esa noche no habría retorno. Se convertiría en parte de un pueblo al que otros llamaban salvajes. Viviría entre ellos. Quizás incluso llegaría a amarlos. «Vengo de un mundo donde decían que yo no valía nada», susurró. «Pero tú me llamaste agua clara en el desierto. ¿Cómo sé que es verdad?» Ayanna colocó su mano sobre su pecho, donde su corazón aún retumbaba. «Eres quien eliges ser», dijo. «No nacimos para ser juzgados por los ojos de los demás». Ninguno de los dos miró atrás mientras el caballo los llevaba hacia la noche. Detrás de ellos, el pueblo dormía ajeno al hecho de que parte de su futuro galopaba hacia la leyenda: la guerra no llega con fanfarrias. Se infiltra a través de miradas inquietas, de pasos demasiado silenciosos para ser ignorados. Cuando Samuel Crenshaw resurgió de su falsa muerte, arrastrando consigo a 50 hombres armados, torcidos por la pérdida y el odio, la herida escondida bajo meses de silencio se abrió de par en par. Toda la furia, el derramamiento de sangre, nació de una sola cosa: la decisión de Clarabel de amar a un hombre que su gente llamaba enemigo. Pero Clarabel no huyó. Ya no era la chica temblorosa atada a un árbol. Cuando Ayanna dio un paso al frente para enfrentar la tormenta que se acercaba a ella, se colocó a su lado hombro con hombro, no por desafío,
sino por claridad. Sabía si caían hoy los inocentes, pagarían el precio. Marcus Webb trajo la advertencia como una confesión tardía, demasiado tarde para detener la avalancha. Y sin embargo, en medio del temor, fue Clarabel quien pronunció lo que nadie se atrevía a decir. Si me entrego, ¿se detendría? Los guerreros apaches no respondieron con sospecha. La miraron con pesar, porque entendían cuando una mujer se ofrece para proteger a una tribu que alguna vez la vio como una extraña, esa decisión es tanto sagrada como cruel. Pero Ayana se negó. Ahora eres una de los nuestros. No cambiaré tu vida por una paz falsa. Ese momento en la víspera de la destrucción lo redefinió todo. Clarabel ya no era alguien que habían rescatado. Era alguien a quien seguirían incluso en el fuego. Cuando Samuel marchó hacia el campamento, no sabía que se enfrentaba a una comunidad forjada por la adversidad y unida por el amor. Clarabel ya no era una pieza en el tablero, se había convertido en una general portadora del fuego de la memoria, de la furia y de la esperanza de algo mejor. Al amanecer bajo un cielo encendido de rojo, sonaron los primeros disparos. Clarabel se mantenía firme con un rifle en las manos, hombro con Ayana. No luchaban solo por sobrevivir. Luchaban para demostrar que la justicia y el amor pertenecen a quienes tienen el valor de reclamarlos.